Vamos a establecer una comunicación telefónica y en esta oportunidad le vamos a agradecer nuevamente por compartir con nosotros a Alejandro Laurnagaray de Urquiza, es analista internacional y tiene la gentileza de atendernos. Alejandro, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, lo saludamos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo Iriel. Un placer charlar con ustedes y siempre estar en contacto con la radio de la universidad. Un placer. Un gusto realmente y le agradecemos por su tiempo. Nos comenta en líneas generales no solamente lo sucedido en Siria, sino cuál es el estado de situación hoy día, ¿no? Bueno, Siria forma parte de el conflicto general regional que se viene dando ya hace varias décadas y que se intensificó con la guerra en Gaza y la guerra ampliada a toda la región. Siria es un foco de conflicto en la geopolítica global entre las grandes potencias, principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Siria es un aliado histórico, lo fue con la Unión Soviética, lo viene siendo con Rusia. Por eso no es casualidad que Bashar al-Assad esté ahora en Rusia, y era un apoyo fuerte para la influencia de Rusia en esa región, y a la vez era un foco de logística y de organización y de apoyo para este eje de la resistencia que Israel está combatiendo, ¿no? O sea, Irán, Siria, Líbano con Hezbollah y Hamas, bueno, forman parte de esa rama de organización, estrategia y logística en la guerra con Israel. Por eso esta caída de Bashar al-Assad beneficia en un primer lugar, en el corto plazo, digo en lo inmediato, beneficia a Israel y a los Estados Unidos, y vemos que Israel está ya ampliando. Yo desde el primer momento digo, más allá de lo que fue el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado y de todo lo que se viene hablando, bueno, Israel tiene una estrategia expansionista en la región y ahora lo está plasmando allí en los altos del Golán, ¿no? Alejandro, buenos días, gracias por acompañarnos. Para continuar entendiendo, ¿no?, esta cuestión, ¿cómo ha cambiado la dinámica de poder tras la caída de Assad y qué sucede, qué papel juegan esos grupos rebeldes en lo que parece ser un nuevo panorama político del país, ¿no? Bien, Iriel, interesante tu pregunta también. A ver, más allá de lo que se dice, que el HTS y todos los nombres que se están poniendo a estas organizaciones, el grupo que termina haciendo caer a Bashar al-Assad es una organización terrorista que trabajaba junto con Al-Qaeda, después se enfrentó al Estado Islámico, era el Frente al-Nusra, debe ser el nombre original de esta organización, que era una organización terrorista que cometía atentados de los más atroces que veíamos, ¿no?, en la televisión durante todos estos años. Ahora está como blanqueado, y voy a decir algo que es polémico, que pocos lo dicen, porque en realidad, no por ser autorreferencial, ¿no?, pero pocos lo entienden realmente, incluso analistas y especialistas, que varios de estos grupos terroristas son herramientas que utilizan algunos poderes, externos sobre todo, para presionar o para intentar derrocar gobiernos, ¿no? A ver, la dinámica de poder actual, primero la previa, el gobierno de Bashar al-Assad era un gobierno débil después de más de una década de guerra civil, luego de que ya incluso en el 2008-2009 había un plan de Barack Obama para derrocar a Bashar al-Assad, que al no poder conseguir apoyo, porque los norteamericanos no quieren involucrarse en guerras en el exterior, por eso gana Trump en parte, ¿no?, una de las razones, fomentó, invirtió y apoyó grupos rebeldes, en grupos considerados terroristas, para derrocar a Bashar al-Assad, y ahí comienza la guerra civil, ¿no? Y Bashar al-Assad llega en una situación de debilidad. Ya para el 2015 estaba por caer el gobierno, intervino Rusia para defenderlo con bombardeo, o sea, y Siria viene siendo bombardeada por Estados Unidos, por los europeos, por Rusia, pero para defender a Bashar al-Assad y que se quedara en el poder, por Turquía, por Israel luego también. La debilidad de Bashar al-Assad, que no controlaba la totalidad del territorio, de hecho controlaba y siendo muy positivo 3/4 partes del territorio. Después tenés
estas organizaciones, el HTS, el Ejército Nacional Sirio, las Fuerzas Democráticas Sirias, no democráticas entre comillas, todas agrupaciones, todas milicias armadas, algunas cometiendo atentados terroristas, que bueno, vienen luchando, algunas entre sí y todas para derrocar a Bashar al-Assad. La guerra en Gaza y la guerra en Ucrania generó la oportunidad para los enemigos de Bashar al-Assad de fortalecerse y de conseguir más apoyo internacional, tanto de Estados Unidos como de Israel, como de Turquía, ¿no? Viene siendo el poder en Siria disputado y el territorio disputado. Hoy, aparte del norte, controla un grupo apoyado por Turquía, otro grupo apoyado por Estados Unidos. Hablamos de poder, también es el poder, es el control de los recursos naturales, donde hoy los Estados Unidos, a través de ciertas agrupaciones, controlan una importante cantidad de los recursos gasíferos y petrolíferos de Siria, que eso tampoco se habla mucho. Estados Unidos tiene una base militar en el sur, dentro del territorio sirio. Rusia tiene 2 bases militares ahí de cara al Mediterráneo, que es un punto estratégico para ellos, que hay que ver qué pasa. Han evacuado, hay que ver si las terminan cerrando o no. Van a intentar no, porque van a establecer conversaciones con vaya a saber quién va a terminar ejerciendo el poder. Hay que ver si ahí no arranca una nueva guerra civil, porque están todas las agrupaciones ahí medio boyando y viendo qué apoyo internacional consolidan o consiguen para seguir incrementando el dominio del territorio. No es que ahora asume este HTS y ya gobierna el país. No es tan sencilla la cosa, porque el territorio está disputado todavía y hay que ver qué pasa con el territorio que controlaba el gobierno de Bashar al-Assad, que dice que va a volver, que va a intentar volver a liberar a Siria de los terroristas, ¿no? Según Bashar al-Assad, que ahora tomaron el poder. Pero bueno, la dinámica de poder es un gran gris hoy. Y más allá de lo que se diga en los medios y más allá de que se diga, bueno, hay un nuevo presidente apoyado y respetado, bueno, no va a ser tan así. No es tan sencillo cuando cae un gobierno ya débil, con disputas territoriales y tensiones que son tanto locales como regionales como globales, ¿no? Sí. Siendo Siria un punto estratégico para la dinámica de poder global, ¿no? Le quería, Alejandro, preguntar con respecto a eso, justamente porque son varios los títulos que hablan de la nueva etapa de Siria, la nueva Siria, y se hace mucho foco y menciona la nueva constitución. ¿Qué hay de esto, de esta nueva constitución, que dice ser una mezcla de la ley islámica por un lado y de las normas laicas actuales por otro? Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, recordarán, y bueno, si no recuerdan, lo recordamos, cuando se hablaba de la nueva Afganistán, cuando se hablaba del nuevo Irak, cuando se hablaba de la nueva Libia, luego de la salida de los enemigos de Occidente. Y bueno, ¿qué vino en la nueva Irak? ¿Qué vino en la nueva Libia? ¿Qué vino en la nueva Afganistán? Guerras interminables en su momento, desastre para la población civil, más grave de lo que ya había. Hay que ver qué pasa. A ver, de hecho el gobierno que cae hoy de Bashar al-Assad no era un gobierno de tinte de índole islámico como vemos en otros países de la región. Tenía Siria históricamente desde hace cientos de años, no es un país homogéneo en términos demográficos, ¿no? Hay distintas culturas, distintas religiones, y han sabido por momentos convivir y por momentos pelear, ¿no? Entre ellos. Hay que ver qué pasa, hay que ver si realmente este grupo termina obteniendo legitimidad o apoyo de los otros grupos. Ahí va a tener que ver qué hacen las grandes potencias, ¿no? Más allá de ahora de una constitución, lo mismo que hicieron hacer con otros, Occidente lo mismo quiso hacer con otros países de la región y terminó siendo un desastre, ¿no? Así que no podemos decir que que una nueva constitución va a funcionar, tampoco lo podemos rechazar por completo, pero hay que ver cómo se reacomodan las fichas, hay que ver cómo Estados Unidos, Israel, Turquía, Rusia también en cierta parte, bueno, persiguen sus objetivos y logran
combinar o logran dialogar entre ellas, las grandes potencias, sus objetivos. Vos tenés por un lado Turquía y Estados Unidos, ambos buscaban en parte, Turquía por ahí menos abiertamente la caída de Bashar al-Assad, pero Estados Unidos apoya a los kurdos, que son los enemigos de Turquía, y Turquía apoya a otros sectores que también dominan parte del norte, igual que los kurdos. Hay que ver si ahí no hay nuevos enfrentamientos. La clave está en estos países tan debilitados en términos de poder y de ejercicio del poder a nivel interno, cuáles son las negociaciones entre las potencias, que son las que después terminan o intentan terminar el comportamiento de estos actores locales, de estas milicias y agrupaciones político-militares que están en el terreno, ¿no? A veces se les pueden salir de control, como ha pasado con distintas agrupaciones que han apoyado, sobre todo los occidentales, para derrocar al gobierno, que después se volvieron en contra y se convirtieron en grupos terroristas por su cuenta, después fueron atacados y debilitados. Hay que ver cómo es el accionar de las potencias e incluso las Naciones Unidas, si es posible dentro del Consejo de Seguridad, y también cuál es la reacción y la aceptación de estos grupos armados que están en el terreno, para ver si se puede lograr o no un intento de estabilidad y de un nuevo gobierno en Siria, que bueno, hoy día, bueno, es muy complicado, no es imposible, y muchas veces, aunque, como repito, ¿no? La narrativa a través de los medios se diga, bueno, comienza la estabilidad en Siria, nuevo gobierno, qué sé yo, y después tenés a los 2 meses de vuelta una guerra civil y aquí chao, ¿viste? Como ha pasado muchas veces, El caso de Irak es muy claro. Si se pueden ver los medios, lo que se decía hace unos años, ¿viste? Porque a veces empieza algo y en general se mira unos títulos y después se abandona, pero los que nos dedicamos a esto, vemos cómo evolucionan las situaciones, claro, y cómo evolucionan los países y las sociedades, y esto ya lo hemos visto más de una vez, ¿no? Que bueno, hay estabilidad, nueva constitución, nuevo gobierno, y después tenés una guerra interminable, hasta el desastre, e incluso hoy día Irak es un desastre adentro del país, aunque se diga lo contrario, ¿no? Y bueno, hay que ver qué pasa con Siria. Lamentable lo que viene sufriendo y sigue sufriendo el pueblo sirio. Tenés 3 millones de sirios también en Turquía. Alejandro, justamente sobre esto, ¿no? Porque se habla de esas fracciones, de esos grupos extremistas, terrorismo, el rol de las potencias occidentales, pero ¿qué sucede con la población, como decías, con los ciudadanos y ciudadanas sirios? ¿Hay crisis humanitaria también allí? Sí, por supuesto, desde hace años tenemos, desde hace más de 10 años tenemos una crisis humanitaria en Siria. Han habido, desde el 2011 hasta ahora, aproximadamente 1 millón de muertos. Siria logró ser el país con mayor cantidad de desplazados en el mundo, ¿no? Luego también se puso en parte y con con un nivel de sufrimiento menor porque no hubo una guerra, pero la misma cantidad de desplazados que Venezuela en su momento, porque gente que se fue del país, pero no hubo una guerra dentro de Venezuela, pero sí en Siria el nivel de muerte y destrucción fue muy grave. Y todavía tiene el país no solo la gravísima situación interna y de crisis humanitaria, además de bloqueos y de sanciones para que no pueda llegar ayuda humanitaria por parte de, ¿no?, estas sanciones aplicadas por parte de Occidente, sobre todo para que cayera Bashar al-Assad, y bueno, y después millones de refugiados que siguen afuera, la mayor parte en Turquía, ¿no? Hay 3 millones, por lo menos 3 millones de sirios en Turquía, que Turquía ahora supuestamente intentaría, vamos a ver si eso avanza o no, de que regresen al país, sobre todo a través del poder que está ejerciendo en la parte del norte de Siria. Es una de las poblaciones que más ha sufrido en este siglo, sobre todo en la última década, el pueblo sirio, lamentablemente. Y si bien algunos han vuelto desde el 2015 hasta estos últimos meses, ¿no?, había vuelto una cantidad significativa de sirios al país. Bueno, la situación no se había logrado estabilizar a nivel de empleo, a nivel de ingresos, a nivel de servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, había dentro de lo que puede decirse un intento de normalizar la situación estaba, pero ahora bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Yo no veo un panorama
hoy favorable al pueblo sirio en general, porque es un país y un territorio, claro, y sus recursos naturales se los están disputando grupos locales, de la guerra regional entre Israel y los países ¿no? aliados de Irán, y después la disputa global. O sea, sí, lamentablemente es un foco de disputa total a nivel local, regional e internacional, y bueno, el panorama para el pueblo es muy triste, la verdad, pero esperemos que de alguna manera se logre estabilizar, ¿no? Justamente, y no solo la última, agradeciéndole por el tiempo, y la última al menos de mi parte, y justamente, si bien hablamos de Siria, se han mencionado también otros países e intereses, desde lo geopolítico, desde lo económico, bueno, con varios intereses. La pregunta tiene que ver con lo siguiente: todo esto que ha sucedido, que aún sigue pasando en Siria, porque hay varias publicaciones también y conectan eso que ha sucedido en Siria con otra parte del mundo, y nos venimos a este continente. ¿Tiene alguna repercusión? ¿Hay alguna conexión de algo que pueda llegar a suceder desde su visión profesional, Alejandro, en Venezuela particularmente, Nicaragua o bien Cuba? No, bueno, a ver, yo vengo analizando y afirmando, ¿no?, que hay varios puntos de fricción en el mundo, en esta disputa global que hay por todo, por los recursos naturales, por las monedas, por bueno, recursos naturales, hablamos no solo de petróleo, ¿no? Petróleo, gas, agua, minerales, etcétera, etcétera. Hay una disputa tecnológica, hay una carrera armamentista, hay una disputa a nivel global en vías de un nuevo equilibrio de poder, donde Estados Unidos, Rusia y China juegan un rol fundamental. Después, bueno, hablamos de India, Unión Europea, Arabia Saudita, Israel, incluso hay otros, pero esta disputa se da en todo el planeta, en todo el globo, incluso también en el espacio exterior, y los puntos de fricción fundamentales son Ucrania, bueno, Medio Oriente, la península de Corea, el estrecho de Taiwán, y esa zona que vos mencionaste recién, fundamentalmente Venezuela, también es otro punto de fricción, ¿no? Hay que ver cómo se dan estas negociaciones entre los grandes poderes para ver cuál es el desenlace de esta tensión y de esta fricción, sobre todo en Venezuela, ¿no? Claro, claro. Y hay que ver cuál es el nuevo rol de Donald Trump con respecto a esta situación. Yo lo afirmé varias veces públicamente: una posibilidad de conflicto armado, como era en Ucrania, como es en el estrecho de Taiwán, como es en la península coreana, y como puede ser en Venezuela, no la descarto. Sobre todo teniendo en cuenta el rol de Estados Unidos y el 10 de enero, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, por un lado, a contrario de lo que muchas veces se ha afirmado y se piensa, los demócratas han sido más belicistas que los republicanos en estos últimos años. Yo lo dije incluso desde antes de que asumiera Donald Trump el primer mandato, ¿no? Cuando disputaba con Hillary Clinton, me decía, no, si asume Trump va a haber guerra mundial. Y digo, señores, de acá, hoy el sector más belicista son los demócratas. Pero nada se puede descartar. Las relaciones internacionales están en un momento de ebullición, y si bien una de las banderitas, ¿no?, del triunfo de Trump fue no involucrarnos en guerras, aunque está totalmente involucrado en la cuestión de Siria, sin ninguna duda, aunque diga que no. Claro. Trump dice hoy, no, fueron los turcos los que derrocaron. No. Estados Unidos estratégicamente viene queriendo derrocar a Bashar al-Assad desde hace muchos años, y con Trump, sin Trump, esté el presidente que esté, es una estrategia de largo plazo. Y hoy lo han logrado. Hay que ver qué pasa, ¿no? De cara al futuro, hasta no se descarta la posibilidad de que el argumento vuelva a Bashar al-Assad. No podemos hablar de eso. Lo mismo pasó con los talibanes, los derrocaron en el 2001 y ahora volvieron al poder dándose la mano con los norteamericanos, con Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump. Todo puede cambiar, las alianzas no pueden tomarse como muy lineales ni fijas, ¿no? Y hoy yo te digo que Trump es menos belicista que los demócratas, pero si mañana se levanta de la cama y hay un cambio en la estrategia y un cambio en las negociaciones en base al equilibrio del poder global, y hay un conflicto más agravado en Venezuela, y bueno, no podemos descartarlo por completo. Claro. Alejandro, gracias por la amabilidad de siempre, gracias por atendernos, un gusto, un lujo para nosotros, muy amable, lo vamos a molestar seguramente en otra oportunidad, y lo mejor, para usted.
Dale, por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Para mí es un placer, como siempre, sobre todo dialogar en las radios de las universidades, que me parecen un valor cultural y comunicacional fundamental para el país y para la educación y la formación de todo, ¿no? De la sociedad en general. Así que el placer es doble y bueno, si no charlamos antes, felicidades para todos ustedes, para la radio, para la universidad y para todo el norte argentino.